Ya casi. Ahora sí, bueno, entonces va de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. Bueno, también estamos saludando en esta hora a las personas que se conectan a través de la señal de Facebook. El Señor Jesús les bendiga, obre con poder y gloria en sus vidas. Bien, y bueno, entonces vamos a comenzar este tiempo orando juntos, encomendándonos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre, por medio de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, abriéndonos las Escrituras y dándonos esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación de su bendita, gloriosa y siempre viva palabra. Que podamos conocer bien, entender bien y obedecer bien la voluntad del Padre a través de la Biblia. Amén. Vamos entonces a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos, Señor, puestos de acuerdo, venimos delante de ti en esta hora para reconocer y confesar tu deidad, exclusividad, como el único Dios verdadero, creador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, el Padre de quien proceden todas las cosas, y también para confesar y reconocer a tu Hijo Jesús, el Cristo al que enviaste a este mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Por la fe que es en Él y en su nombre, Padre, hoy podemos, Señor, y tenemos este privilegio de venir delante de ti, Padre, conociendo y entendiendo que no es por nuestra propia justicia que podemos hacerlo o impedido, Señor, sino que justificados únicamente por medio de la justicia, que es a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, la sangre preciosa que Él derramó allí en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, que podemos estar, Señor, delante de ti, podemos disfrutar de tu santidad, podemos decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos muchas gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande, por este gran privilegio, Señor. Y venimos también puestos de acuerdo en su nombre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, para clamar, para pedir, Padre, que seas tú prosperando este tiempo, por medio de tu Espíritu Santo, abriéndonos las Escrituras, dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, que nosotros podamos y aprendamos bien todo lo que tiene que ver y concierne, Señor, con tu iglesia, Padre. Primeramente para que podamos, Señor, hacer esa tu voluntad, y también para que seamos esos instrumentos preciosos en tus manos, para poder enseñar a otros también a hacerla, Padre. Padre, bueno, en esta hora te pedimos que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que quites todo estupor, toda indiferencia, Señor, y nos ayudes. Prospera este tiempo, Señor. Por favor, obra con tu Espíritu Santo, capacítanos con tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien. Bueno, entonces de manera voluntaria, o vamos a ver si mejor no de manera voluntaria, sino a dedo. A ver, hermano Juan Manuel, cuéntenos, usted que tiene así como esas ganas de participar, se le ven. Se le notan, no las pudo disimular y yo no me pude tampoco aguantar las ganas de preguntarle. Entonces, a ver, hermano amado, yo pregunto, usted responde. Mentira, no, háganos el resumen así, digamos, con respecto a la última clase que vimos, entonces, más o menos qué le llamó la atención, que digamos, en qué quedó meditando, de los apuntes que tomó, en fin, háblenos un poco acerca de esa clase que tuvimos la semana pasada. Aprendimos un poco vimos acerca de primero que todo hablamos de la adoración. La adoración entonces no es el concepto normal que tenemos de solo cánticos, sino que la palabra adoración encierra más cosas en cuanto a humillarse, postrarse, rendirse, servir, sujetarse, y que entonces el sentir que hubo en el Hijo de Dios fue el de adorar al Padre, o sea, de humillarse, de postrarse, de rendirse ante el Padre. Ese sentir lo hubo en el Hijo de Dios.
Eso fue, digamos, lo que más o menos yo también recibí. Y también aprendimos acerca de esa porción que está en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7, donde dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces que, digamos, esa porción, digamos, fue como añadida, según dicen unos. Otros dicen que no, dice que son uno. Entonces que de ahí, de ese versículo, lo han tomado para, digamos, a unos para defender la doctrina de la Trinidad y otros para defender la doctrina de la unicidad. Entonces aprendimos acerca de eso para que nosotros, digamos, estemos bien parados en cuanto a que la Biblia, el Señor Jesucristo, cuando vamos al Evangelio, Él nunca dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, sino el Hijo dijo: yo y el Padre uno somos. Y que siempre se habla, la fe cristiana es en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Entonces, yo creo que eso fue un aprendizaje bueno para que nosotros, digamos, cuando tengamos un momento de que nos confronten en cuanto a que en mi vida, bueno, a mí me ha pasado que me preguntan: bueno, ustedes son de sana doctrina, ustedes son trinitarios, son unicistas, ¿usted qué es? Entonces, pues con el entendimiento, pues podamos explicarles a las personas para que, primero tenerlo claro nosotros para poder explicarlo a las personas acerca de la fe en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Entonces, eso fue, digamos, así a rasgos lo que me quedó a mí. Perfecto, muy bien, gracias mi hermano Juan Manuel. Y vamos a ver entonces también, hermano Rafael, usted quiere compartirnos también su experiencia, experiencia, su resumen o lo que de alguna manera la clase pasada entonces vimos. Sí, claro, su opinión. Ok, bueno, yo no vine, pero sí me conecté el lunes anterior. Perfecto. Sí me llamó mucho la atención acerca de tener claro siempre que usted nos enseñó que no hay que hablar acerca de una escritura original de la Biblia, ¿verdad? Sino que siempre es como nos podemos acercar como lo más antiguo. A los mejores manuscritos, okay, los más antiguos. Pero no podemos hablar acerca de una escritura original como tal, porque sabemos que ya pasaron miles de años cuando Dios a través de Moisés escribió la ley, ¿verdad? Moisés. Entonces no podemos pensar de que hay una Biblia, por decirlo así, con un texto original. Y también pues esa misma porción que nos acaba de compartir el hermano pastor Juan Manuel de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que es un versículo prácticamente añadido, ¿verdad? Y que de ahí pues han salido muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Tomándose de esa misma porción. Y bueno, yo creo que nada más. Perfecto, muchas gracias. Bien, mi hermano Rafa. Hermana Gabriela, usted nos pudiera por favor también más o menos así hablar. Escuchando ahorita al hermano Rafa, porque yo también, casi que lo que han hablado es lo que yo también recibí, pero ahorita que escuchando al hermano Rafa me acordé de algo muy interesante, y es que las porciones añadidas o sustraídas son las que dan pie a todas esas denominaciones, ¿verdad? Que empiezan a poner ya mandamientos de hombres, o en su defecto si han quitado porciones, que de hecho yo he visto versiones de Biblia donde literalmente se saltan 3, 4 versículos, y ¿qué le digo? Por ejemplo, del 20 pasa al 25 y hay un vacío ahí. Y ese tipo de información que quitan o que ponen da pie a esas denominaciones. Y sí, bueno, yo también en mis apuntes tenía eso: el sentir del Hijo es la adoración del Padre, el que busca la gloria del Padre es el Hijo. Vimos mucho Filipenses 2, del 5 al 8.
Y también pues que el sentir del Hijo es ese, adoración, que es humillación, rendirse, entregarse, postrarse, someterse, menguar, despojarse. Bien, muchísimas gracias, mi hermana. ¿Alguien más entonces, ahora sí, de manera voluntaria, alguno que quiera participar en esta hora? De manera voluntaria, no hay voluntaria. Ah, la hermana Chely está ahí de voluntaria, perfecto, mi hermana. El voluntariado. Buenas noches. Buenas noches, sí. El origen del sentimiento, lo que hablamos sobre la gloria al Padre, viene el origen es Jesucristo, proviene de Jesucristo. Cuando hablamos allá en vosotros, ese sentir, el sentimiento original está en el Hijo, de darle gloria al Padre. Eso para mí fue sumamente importante y estuve repasando y viendo exactamente en Filipenses 2:5, y que lo vi también 2 veces, que te lo expresé allá en la casa también, sobre el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma igual a Dios, pues en forma de Dios, se despojó no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y dejó la gloria para darle la gloria al Padre totalmente. Ese sentir que hubo y el origen es en Cristo Jesús. Eso. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, mi hermana. Bueno, gracias a todos por sus valiosos aportes y bueno, entonces continuamos. Hay algo que quiero compartir de nuevo, retomar un poco con respecto a la sabiduría que debemos tener cuando, digamos, nos expresamos con respecto a esas porciones bíblicas, por decir algo que entonces, literal, lo dijo entonces el hermano Rafael, entonces, que ha sido o que fue añadido. Sí, ok, pero debemos, como les repito, debemos entonces tener muchísima sabiduría para poder de alguna manera afrontar estos temas, pero afrontarlos con eso, la llenura del Espíritu Santo, sin temor, sin miedo alguno, porque entonces efectivamente eso es lo que hay, esa es la realidad, y que entonces, pero así como, digamos, dice allí en Primera de Pedro, miremos un momento, por favor. En Primera de Pedro, perdón, segunda. Ay, esperen, a ver, no, ya le digo. Dije primera y después no, segunda. Padre, estoy mal de los ojos, ¿o yo? Sí, Primera de Pedro, capítulo 3, viendo no veo. Capítulo 3, versículo, entonces, versículo 14 y 15, dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón la esperanza que hay en vosotros. Ojo, entonces miren bien, dice claramente entonces que no os que amedrentéis ni os que conturbéis. O sea que, como les decía ahorita, entonces que no puede o no nos debe dar miedo entonces afrontar de alguna manera esa realidad con respecto entonces a efectivamente porciones en la Biblia que realmente han sido añadidas o porciones de la Biblia que realmente han sido sustraídas y que entonces no nos podemos conturbar, no nos podemos poner nerviosos, sino que entonces, como dice ahí, santificad a Dios en vuestros corazones. Entonces, realmente tengamos claridad acerca de que nosotros no estamos haciendo una defensa, digámoslo así, de nuestra doctrina, de nuestra, digamos, no es mía. La Biblia y lo que dice la Biblia y la voluntad de Dios no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. En mi voluntad está hacer la voluntad de Él, sí, pero no es mi voluntad. Ahí es donde usted y yo debemos entonces estar firmes, santificar a Dios en vuestros corazones. ¿Usted está buscando su gloria? ¿Usted está buscando quedar bien usted? Quedar entonces bien usted es quedar entonces en limpio, quedar usted, digamos, en alto, que le crean a usted o que le crean a Dios. ¿Me siguen? Eso es santificar a Dios en vuestros corazones. Eso es entonces, digamos, lo que debemos entonces tener primeramente claro. Que yo, digamos, entonces, no es que, digamos, esté buscando ni persiguiendo oro ni plata, ni fama ni fortuna, ni bienestar al venir de alguna manera en esta hora aquí a enseñarles, en este caso a ustedes, la Biblia, sino que yo he aprendido y he recibido este conocimiento por la gracia de Dios y por esa misma gracia de Dios se las vengo entonces a compartir. Yo no estoy, en mi corazón no está, escúchenme bien, ni estoy buscando que de pronto de alguna manera Patricia, digamos, me reconozca económica, sentimental, emocionalmente, nada. La gratitud, el gozo, la alegría y la felicidad en mi corazón, el motivo por el cual yo vengo a enseñarle la Biblia en esta hora aquí a Patricia es porque es el mandamiento de mi Señor y porque entonces siento el gozo, la alegría y la felicidad de estarle obedeciendo a Él. ¿Me sigue? Eso es entonces. Eso es lo que, como les decía, entonces santificad a Dios en vuestros corazones. Es lo que hay, digamos, es las circunstancias, es una realidad. Yo no puedo tratar de ocultarlo o querer entonces tapar el sol con un dedo para ver que entonces si ustedes creen, si de pronto de alguna manera no se perturban, en fin, o si alguno cree o si alguien no cree. Ese conocimiento y eso, digamos, con respecto en este caso a ese versículo específico, yo lo tengo, yo lo conozco, yo lo sé. Sin embargo, yo no lo estoy ni publicando en Facebook, ni digamos, entonces lo estoy diciendo cada rato desde el púlpito. ¿O ustedes me han oído? ¿Sí me han oído entonces diciendo? No. Y yo trato de la manera más entonces en lo posible, digámoslo así, de alguna manera, pues mientras no me lo estén preguntando, entonces tampoco estarlo diciendo. Vaya, llegó el momento y como les dije hace 8 días, le doy gracias al Señor porque es algo que realmente estaba ahí y yo en su momento, digamos, ya lo habíamos tocado. Tal vez hace 4 o 5 años lo hemos visto. Cuando casi que por lo general aprendemos acerca del Dios
único que tiene 3 personalidades. Hemos aprendido y hemos visto eso, pero en fin, nuevamente ayer, hace 8 días, lo volvimos nuevamente a retomar y hay muchas personas que se conectan, recién están viniendo a congregarse con nosotros como iglesia o se están conectando, en fin, y que entonces sí es bueno, claro que sí, y conviene que haya entonces claridad acerca de esa realidad. De esa realidad, entonces con respecto un punto específico a ese versículo de Primera de Juan capítulo 5, ¿qué? 7, ¿cierto? 7, donde pues revisando y viendo las diferentes traducciones y los diferentes manuscritos, nos damos cuenta que ese y esos 3 son uno no aparece. Pero que esos 3 son uno, si es de alguna manera muy conveniente al momento entonces de defender una doctrina denominacional que es conocida o se conoce como la Trinidad o Santísima, más bien. Porque no podríamos hablar acerca de la Trinidad de Dios, sino de la doctrina de la Santísima Trinidad. Y bueno, entonces en este caso, digamos, usar ese término, esa palabra Trinidad, en el caso particular personal mío, es chocante porque cuando yo voy a la Biblia no encuentro en la Biblia esa palabra Trinidad. No está esa palabra Trinidad, no aparece, no es una palabra, digámoslo, no es un término, bíblico en sí mismo. ¿Ve? Pero sí, entonces, de alguna manera, lo que en la Biblia, como tal, hay claridad acerca de cómo, entonces, a partir del Nuevo Testamento, hay claridad a partir del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no hay tanta claridad. Pero eso es, digamos, ahora sí, eso es, digamos, congruente con la voluntad de Dios, porque en el Antiguo Testamento todo se ve es a través de un velo, ¿recuerdan? Entonces sí, no es tan claro, y entonces, bueno, muchos entonces, digamos, primero volver nuevamente a dejarles entonces, digamos, las bases claras con respecto a que esas dos, principalmente esas 2 posiciones son las que entonces polulan o son las más entonces, digámoslo así, comunes y son las que dominan. La posición entonces de los trinitarios y de los que digamos le hacen contrapeso a los trinitarios, que en este caso son los unicistas. Y entre esas 2, óigame bien, entre trinitarios y unicistas, entonces están o agrupan la mayoría de todas entonces las sectas o denominaciones cristianas. ¿Ve? Y que entonces todo el tiempo, así como entonces ahorita nos decía el hermano pastor Juan Manuel, que incluso esa es la pregunta de rigor. ¿Ustedes que son de sana doctrina? Y al preguntar si somos de sana doctrina o si él es de sana doctrina, o en este caso pues la iglesia es una iglesia de sana doctrina, es si es una iglesia trinitaria. Si es una iglesia, entonces que su doctrina es entonces la doctrina como tal de la Santísima Trinidad. Eso en el argor, llamémoslo así, protestante, o en el argor cristiano, es ser una iglesia de sana doctrina. Y no ser una iglesia de sana doctrina es entonces ser, en este caso, unicista. Yo, entonces, para hablarles acerca de, digamos, este camino y de la fe cristiana y cómo, entonces, en su momento,
el comienzo, entonces yo comencé a congregarme en una iglesia a la que entonces ya mis familiares, mis parientes, que son según la carne, ellos se congregaban desde hacía 11 años antes que yo en ese lugar. Y entonces recuerdo claramente que pues la persona que era, digamos, el pastor que dirigía esa congregación, yo en su momento pues comencé a hablar, le hablé una y otra vez a querer compartir con él el conocimiento bíblico, de lo que la Biblia hablaba, de lo que la Biblia decía. Y entonces, recuerdo entonces en una especial oportunidad, cuando estaba compartiendo con él y el tema específico de lo que estaba hablando con este señor era acerca del nombre de Dios. ¿Ve? Del nombre de Dios. Y entonces, en ese tema, hablando acerca del nombre de Dios, entonces yo recuerdo que yo tenía una Biblia en ese momento, una Biblia muy, digámoslo, maravillosa, que no recuerdo cuál es la versión, pero esa Biblia no tenía títulos. ¿Sí? Estos títulos, ¿se acuerdan que les he dicho? Entre perícopla, entre porciones, no aparecen los títulos. Es buenísima, de corrido, toda. No tiene títulos. Pero el versículo en mención, en este caso, Primera de Juan 5:7, efectivamente, entonces, sí está igual que esta, digamos, Reina Valera. Recuerdo que entonces, cuando compartía con esta persona, con este señor, y le hablaba acerca del nombre de Dios en el Nuevo Testamento, y le manifestaba entonces el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, cómo entonces esta persona en el momento me dijo: espérate un momentico que necesito hacer una llamada. Y hizo una llamada, estaba hablando no sé con quién, y entonces de alguna manera se hizo así retirado y después volvió y me dijo: ok, bueno, ya bien, y continuamos y seguimos. Y entonces, o sea, como disimulado, me preguntó y me dijo: para ver qué Biblia es esa. Y entonces empezó a ver esa Biblia, la Biblia que yo tenía, y de entrada, entonces, mal, porque lo común y lo que la gente maneja, y que lo que la gente, todo el mundo pues piensa y es general, y llevamos esta persona yendo a seminarios, instituto bíblico, siendo de familia de pastores, todo eso, es que todas las Biblias sean con títulos. Y ya entonces vio aquella Biblia sin títulos y ya entonces se puso malo. No, sí, en verdad, ya se puso malo. Ya sé por dónde va la cosa. Es que esta Biblia está como rara. Permíteme un momento. Y entonces volvió a llamar y se fue con la Biblia. Y volvió a llamar y se fue con la Biblia. Y finalmente entonces, ya con la misma llamada en el teléfono, se sentó ahí frente a mí y tal vez entonces la persona con la que hablaba le dijo: andate a Primera de Juan 5, ¿cómo se llama? 5:7, para ver entonces qué dice. Y entonces efectivamente fue y se fijó y fue, y yo ya, porque estaba al frente en ese momento de la conversación, y se paró, y fue y buscó el versículo entonces aquí en Primera de Juan, y entonces le decía: sí, aquí está. Y entonces tal vez le decía, la persona le preguntaba: ¿cómo dice? Y él entonces le contestaba: sí, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y entonces, ok, no, entonces la Biblia sí va bien, sí es bien, el problema no es la Biblia, por decirlo así. Y entonces él cuelga, y entonces ya ahí sí
peor, se empeoró la situación, no mejoró, porque yo ya saqué, fue entonces ahora sí un fusil de asalto, porque entonces yo tenía ahí en el bolso, pero la Biblia textual, una que se llama así, Biblia textual. Y entonces, ¿usted quiere ver este? No, es que ese versículo no, porque mire que aquí tengo otra donde no está, y entonces ya le saco la otra y dice, no hombre, claro que sí, entonces ya ve, y entonces ¿cómo? Y entonces yo sí, lea, mire, ahí esa Biblia trae, digamos, un numerito, y está aquí, miren, 2 hojas la explicación, el sustento de por qué esa porción entonces no aparece en esta versión que se llama textual. Y textual es, o ese todavía incluso, y ha sido y fue de mucho éxito, y es de mucho éxito, porque textual quiere decir es que es lo más apegado a los manuscritos más antiguos encontrados en el idioma vernáculo. Y entonces ahí tiene un numerito, en vez de tener estos 3 son 1, tiene un número, y aquí hay 2 hojas de explicación del por qué entonces esa porción no está, no aparece. Y yo, y léala, llévesela a la casa, se la presto para que usted vea. No hace falta, no, gracias, no. Tranquilo, bien. Pero entonces sí, efectivamente, digamos, ser de sana doctrina, en el argot llamémoslo protestante, por decirlo así, o cristiano, es entonces ser o tener la doctrina de la Santísima Trinidad. Y por el contrario, no ser de una sana doctrina entonces es entonces todo, o que es unicista, o en este caso es entonces testigo de Jehová, o como sea, pero que niega entonces la Santísima Trinidad como tal. Y entonces esa Santísima Trinidad de la cual, o a la cual yo estoy haciendo referencia, que es esa doctrina, es la adoración, escúchenme bien, la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ve? Y esa adoración entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de manera entonces separada. De manera entonces, digámoslo así, entonces donde, como a veces compartimos y cuando reflexionamos, digamos, de nuestros propios orígenes, en nuestro principio, ¿a quién entonces se le ora? ¿Ve? ¿A quién entonces se le ora? No, pues se le puede orar al Padre, se le puede orar al Hijo, o se le puede orar entonces al Espíritu Santo. Y ahí entonces, digamos, en este caso, personas, en específico unas ciertas denominaciones que son, digamos, los llamados pentecostales, donde pues pentecostales están haciendo o hacen más énfasis en lo que es, digamos, el Espíritu Santo, donde pues efectivamente se adora de manera literal, prácticamente que en forma exclusiva, al Espíritu Santo. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? De manera prácticamente literal y exclusiva. Se le canta al Espíritu Santo, se invoca al Espíritu Santo, se llama al Espíritu Santo, se le pide al Espíritu Santo. Esa denominación en particular, esa pentecostales, entonces pues de Pentecostés, y pues, que es con el Espíritu Santo, hace un énfasis marcadísimo. Y ahí entonces, no sé, ¿se recuerdan? Está esa famosa brasilera, la oración fuerte al Espíritu Santo, y la iglesia del Espíritu Santo, la que estaba ahí por Paseo Colón, al frente del... Todavía está, ok, vean. Y donde entonces es así, de manera, digamos, aislada o particular, marcada, la adoración al Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto o no? ¿O eso yo? Sí, existe, hay.
Eso es, y entonces los pentecostales entonces invocan y adoran de manera exclusiva prácticamente entonces al Espíritu Santo, cantan al Espíritu Santo, oran al Espíritu Santo, le piden al Espíritu Santo, en fin. Y toda aquella, digamos entonces, confusión, y que finalmente, como les digo, el problema no es que sea entonces el parecer, o que lo hayan, digamos, si nos enfocamos en si lo añaden o lo quitan, entonces hay una razón, un motivo, por qué le ponen o por qué le quitan. Y efectivamente ese por qué le ponen o el por qué le quitan es para poder entonces sustentar lo que ellos en su denominación quieren decir. Si usted coge entonces una Biblia de, digamos, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, y usted entonces lee esa Biblia de la traducción de los testigos del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, efectivamente Jesucristo es un ser creado. Efectivamente Jesucristo es un ser creado. Los Testigos de Jehová enseñan y, digamos, su predicación consiste o está dirigida, enfocada a predicarles en exclusiva a los trinitarios. A los trinitarios, entonces, para digamos, hacerlos salir de la doctrina de la Trinidad y de la fe, entonces, en Jesucristo como Hijo de Dios, como un ser no creado, sino como un ser consustancial con el Padre. ¿Ve? Entonces, los Testigos de Jehová, cuando usted coge la Biblia de los Testigos de Jehová y la lee, entonces dice claramente, por decir algo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice así, ¿cierto que sí? En la de los Testigos de Jehová, usted se va a encontrar y el verbo era un Dios. Así se lo va a encontrar, un Dios con D pequeña. Un Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir? O sea, no, nunca jamás dije, a la pucha. Nunca con D pequeña, nunca con D grande. No era Dios, sino un Dios. Un ser espiritual. Y entonces, finalmente, después de predicar un tiempito, entonces le van a decir efectivamente quién es, según la doctrina de los Testigos de Jehová, Jesucristo. Es el arcángel Miguel. Él es el arcángel Miguel que aparece en el Antiguo Testamento, que se encarnó. Y según ellos, ese arcángel Miguel es la primera criatura, es el primer ser que Dios creó. ¿Ve? Por eso él es entonces el primogénito. Por eso él es el primogénito. Es el primer ser en ser creado por Dios, pero que no es consustancial con el Padre. No es, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, sino el verbo era un Dios, un ser espiritual, un ser divino, que en el Antiguo Testamento lo vemos manifestado como el arcángel Miguel. ¿Ve? Y entonces ahí ya empiezan, y el Señor mismo vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel. ¿Sí ve? Tenga. Y va usted y efectivamente, hermanos, de una manera, pero ya yo creo que de todas, humildemente en las que yo conozco, la más descarada y manipulada es la de los Testigos de Jehová. O sea, que salga en televisión, que se sepa. Sí, de una manera, o sea, descarada así. Pero entonces ustedes, yo también les compartía cuál fue el ánimo de Russell al momento de fundar entonces los Testigos de Jehová. ¿Recuerdan? Para aquel entonces ya la Biblia, King James, la versión inglesa más
común, unos llamémoslo vivos o digamos más chispillas, pues entonces la patentaron y entonces le cerraron el chorro a muchísimos que vivían de imprimir la Biblia, la King James. Y en ese momento entonces ya usted con máquinas y con el negocio montado, usted no se puede quedar así. ¿Cómo? Ah, no. Entonces por aquello de derechos de autor, si lo hace muy parecido, entonces un juez puede ¿qué? Decirle, no señor, usted está imprimiendo la King James, está cometiendo un delito, está violando la patente. Entonces hay que hacerla muy diferente. Hay que hacerla diferente. Hay que hacerla diferente. Y efectivamente entonces creo que sin lugar a equivocarme, la más manipulada, la más diferente es efectivamente esa Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ok, totalmente. Y cuando ellos predican, lo que les repito, la predicación de ellos está enfocado, si ellos se encuentran cuando van de casa en casa o así, una persona digamos que sea no trinitaria, sino unicista, sí, ya, o sea, no tiene tanto gracia, no tiene tanto chiste, no hay mucho que decir, no hay mucho que, ¿ve? Pero sin embargo entonces cuando es trinitario, entonces ahí sí, porque lo de ellos entonces es atacar la Trinidad para poder entonces desvirtuar la deidad del Hijo de Dios. Porque, como les decía, en su doctrina, y para aquellos cambios que se ocupaban hacer para que fueran diferentes, sustancialmente diferentes, entonces ¿qué más diferente de decir? Mire, la King James dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, es un ser de origen divino, y nosotros decimos que es un ángel. O sea, la nuestra dice que es un ángel. Si hay una diferencia diferente o diferencia grande, perdón, o no. Si pueden decir literalmente no estamos vendiendo la misma Biblia, por supuesto que sí. Entonces, bien, y este tema, eso nos llevó a qué, porque entonces queremos que conocer exactamente entonces qué es lo que Dios está diciendo o está enseñando a través de su palabra acerca de sí mismo. Porque entonces, como les decía, no quiere decir entonces que finalmente el hecho de que nosotros no seamos de la doctrina de la Santísima Trinidad y de que entonces, aunque me cueste o digamos cueste pronunciar la palabra como tal, Trinidad, no quiere decir entonces que efectivamente en la Biblia no hable acerca de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque entonces eso, digamos, entonces tampoco, es correcto. Pero estamos entonces hablando acerca de la adoración, ¿se acuerdan o no? Y estamos hablando acerca de la adoración y estamos entonces aprendiendo acerca de la adoración. Pero para hablar acerca de la adoración, entonces debemos conocer el objeto de adoración de la cual la Biblia está hablando, está enseñando. ¿Ve? Porque entonces aquí la cuestión es que si nosotros no tenemos el objeto, el objeto que la Biblia enseña, que la Biblia está, o el ser que es objeto de adoración, que la Biblia está enseñando, entonces, ¿se acuerda que bíblicamente, leyendo y estudiando la Biblia, nos damos cuenta que lo que Dios, el único y verdadero creador del cielo y de la tierra, más detesta es que la idolatría? Y lo deja claro, y el primer mandamiento, recuerdan de los 10 de la ley de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y que entonces debemos tener claridad acerca de que finalmente, ¿cuál es entonces, digamos, la obra en sí misma diabólica, satánica?
desviar esa adoración al Dios único y verdadero, al Creador. ¿Ve? Cuando hablamos acerca de Dios único y verdadero, nos estamos refiriendo ¿a qué? Al Dios creador de todas las cosas. Entonces el objeto es por todos los medios, de todas las formas, que entonces el hombre no le rinda adoración, no le dé adoración a ese único Dios creador del cielo y de la tierra. Y eso entonces de alguna manera lo vemos claramente con la misma persona de nuestro Señor Jesucristo en la tentación. ¿Siguen o no? La tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Cuál era el propósito del diablo? ¿Cuál era el propósito de Satanás al tentar a Jesucristo? ¿No lo pueden ver claramente? Que no adorara al Padre, que no le diera la adoración al Padre, al pueblo de Israel, al hombre en el huerto, en el Edén, con que Dios dijo, no, el día que coman serán, ¿qué? Abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué? Entonces, que en el momento que dice que es igual a Dios, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el mensaje? No hay que adorarlo. No hay que darle adoración a ese ser. No hay que darle adoración. ¿Me siguen? ¿Sí ven cuán? Entonces Entonces, entre unos como unicistas y otros como trinitarios y a otros como testigos de Jehová y a otros como mesiánicos y a otros como... Pero todo el tiempo, el propósito, escúchenme bien, es desviar al hombre para que no pueda rendirle y darle la adoración al Padre, al Dios único y verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y entonces, en este caso, por decirlo así, si usted va a ver, y si ustedes van a ver y tal vez no lo han conocido o no han tenido la experiencia o no fueron ni siquiera buenos trinitarios, ojalá sean mejores cristianos que trinitarios, porque yo sé que... Entonces, en la doctrina de la Santísima Trinidad, entonces, digamos, y estos tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y estos tres son uno. Entonces, al hablar, escúchenme bien, de creador, entonces, ¿quién es el creador? No, en la doctrina de la Santísima Trinidad, no. Dios. Porque estos tres son uno. Entonces, no, por eso. Escúchenme bien. Entonces, el Padre creó, el Hijo creó y el Espíritu Santo creó, porque Dios creó. ¿Cierto que sí o no? Entonces, al hablar acerca de ¿cuál es el creador? Ok, muy bien, sí. Pero para ellos, entonces, por decir algo, un ejemplo, es que sí, no es el que me haga falta para hacer clic, pero un día tal vez pónganse para que vean un trinitario defendiéndose de ahí en internet ustedes los pueden ver, defendiéndose de un testigo de Jehová o enseñando a defender a un trinitario de un testigo de Jehová. Porque entonces ellos cómo defienden entonces, digamos, los trinitarios de un testigo de Jehová, entonces con respecto a esto, de que entonces Jehová es el único Dios del creador
de todas las cosas, dirían los testigos de Jehová. Y entonces dicen, no, claramente entonces el Hijo es el creador. ¿No ve que dice claramente todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que habría sido habría llegado a ser? Entonces si ve que Él también es creador, entonces también es Dios. Ya, ¿me siguen o no? ¿O está confuso? ¿Está, digamos, en sánscrito o está más o menos en español? Así, no en paisa, porque también es difícil. En colombiano no, en normal. Ok, entonces, por eso ellos indican que el Hijo también es creador. Y que entonces el Espíritu Santo también es creador y que entonces todos crean. Todos crean. Y no hay entonces, digámoslo en ese caso, entonces diferencia porque estos tres, acuérdese a dónde desemboca siempre todo. Son uno. Entonces, si usted decir que Dios es el creador, entonces el Hijo es creador, y que el Espíritu Santo es creador y que todos crean. Todos crean. Entonces, de ese mismo concepto, miren bien, parte la idea de que no hay entonces inconveniente en adorar al Espíritu Santo, adorar al Hijo y adorar al Padre. ¿Sí o no? Ni de manera, entonces, en los tres son uno, Santísima Trinidad, o no han oído orando literalmente, hay que pedirle a la Santísima Trinidad. ¿Sí o no? Y la oración a la Santísima Trinidad, y vamos a orarle a la Santísima Trinidad, ¿sí o no? Entonces, esos tres, siendo uno, o de igual manera, se puede hacer de forma como individual a cada uno. De acuerdo entonces, digamos, al estado de ánimo, a la circunstancia, qué sé yo. Yo no sé cuánto lo experimentaron. Yo quedaba, yo mismo me confrontaba y yo era arrodillado y yo quiero creer y yo quiero creer y yo quiero creer. Y me paraba y decía, pero es que no puedo. El problema es que no puedo. Yo quiero, pero no puedo. No puedo porque no sé a quién. Me iba por allá Padre, y después Hijo, y después Espíritu Santo, y se me hacía un arroz con mango, hermano, que entiéndame, que yo mismo me confrontaba. Yo me acuerdo, yo me daba cachetadas, yo comía barro, porque yo quería creer, pero no podía. No podía, pero ¿cómo es esto? No puede ser posible, esto no es real, esto no es cierto, no es congruente, no tiene nada con mi razón, o sea, no tiene sentido. Aquí dice, mira, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y yo veo y entonces, ¿cómo es? Entonces finalmente, aquí yo tengo es como, pues, tres dioses. Pero solito, entiéndame, no confrontado con nadie en ese entonces, ni que me predicara fulano, ni nada. Yo solo allá en el Parque Celeste con esa Biblia y con ese hambre y esa sed de conocer o encontrar a Dios, a ver si de alguna manera palpando pudiera hallarlo. Entonces, donde, como les decía, todo es la misma cosa. Y entonces, así, ustedes los van a ver defendiendo porque el propósito siempre es entonces, digamos, está enfocado, con el Padre no hay tanto problema, incluso con el Espíritu Santo no hay tanto problema, el problema es con ¿quién? Con el Hijo. El problema es con el Hijo. Y entonces usted va a ver el centro, el foco, digamos de alguna manera, de la predicación cristiana de los trinitarios es defender la deidad del Hijo. Es defender la deidad del Hijo. Es defender la deidad del Hijo. Y si hay algo que usted y yo en la Biblia podemos darnos cuenta, es que en ninguna parte Dios está tratando de defender su deidad. No, yo no veo a ninguna parte a Dios tratando, digamos, de demostrar que Él es Dios. En la Biblia, la existencia de Dios, la deidad de Dios, se da por sentada. Se da por sentada. La predicación cristiana no es hacer creer a las personas, no es hacer que las personas crean en que Dios existe.
La predicación cristiana no consiste en hacer que las personas crean que Dios existe. La predicación cristiana por el Espíritu Santo es que las personas se arrepientan ante Dios. Amén. Y le pidan perdón e invoquen el nombre de su Hijo Jesucristo. Esa es la predicación cristiana. ¿Ve? Yo les he contado, les he compartido acerca de ese cuñado mío, el esposo de mi hermana Margarita, entonces, que él es, digámoslo, se declara y todo ateo. Y entonces él, de alguna manera, cuando en sí, la familia o alguien, él, no. A mí no. Yo sí no. A mí no. Nadie me va a hacer yo creer que Dios existe. Yo estoy seguro que Dios no existe. Pero de manera errada él está pensando que se le van a predicar o que alguien le va a decir o yo que Dios existe. Equivocado, ¿no? No, es que no es para que se convierta entonces de ateo a deísta. Y eso es, digamos, se hizo cristiano, ya cree que Dios existe. Ve, no tiene nada que ver. El cristianismo no es, como les digo, la predicación cristiana no es que los hombres crean que Dios existe. Es que se arrepientan delante de Él y puedan invocar su nombre y por la fe en Jesucristo su Hijo reciban perdón, salvación y vida eterna. Pero como les decía, entonces está tan por las denominaciones y por la obra satánica y la apostasía en la iglesia, está ahí, hay tanta confusión, que finalmente entonces realmente esa predicación del Evangelio del Reino de los Cielos es entonces, como les decía, en ningún momento usted va a ver a Jesucristo diciendo o procurando, porque el ateísmo es un pensamiento moderno, entiéndanme, moderno. La negación acerca de la existencia de Dios, el ateo, el movimiento ateo, no es un movimiento viejo, es un movimiento nuevo. Surge, digámoslo así, con, todo, en su mayoría, la Revolución Francesa. Cuando, ustedes han oído acerca de la época del oscurantismo, donde, una denominación, en este caso la denominación católica, tenía el gobierno del mundo moderno y que entonces efectivamente mataban, ¿se acuerdan cómo era que llamaba Copérnico, el que dijo que la Tierra era redonda? A Galileo Galilei, a todos esos los mataban. No podían haber personas que pensaran, ni científicos, ni nada por el estilo. Los quemaban en hoguera. ¿Sí o no? ¿Recuerdan todo eso? Y cuando eso, se abolió, entonces ya las personas pudieron pensar. Entonces empezaron a pensar y de acuerdo al testimonio que esa denominación, que era la que mandaba, les daba, entonces llegaron a la conclusión de que Dios no existe. Pero el culpable o el responsable, de manera directa y también que salga en televisión, de que el hombre y que hoy sean ateos, es la religión católica. La religión católica. O sea, ¿usted sabe qué es matar a una persona porque diga que la Tierra es redonda? ¿Sí me sigue o no? Y después de entonces darse cuenta que efectivamente la Tierra es redonda, entonces ¿cómo le quedó? Y si dijeron que la Tierra no era redonda y mataron a unos por decir que la Tierra es redonda, entonces lo que ellos enseñan y todo lo que dicen es que mentira, pura y física mentira. Ellos son los responsables, los directos responsables de que existan los ateos, con la Inquisición, con todas esas prácticas que como les decía, el que no conoce la historia pues está obligado a repetirla, y la gente, si usted le dice o le va a preguntar o le va a decir a una persona católica a mencionar esas cosas, no lo cree.
Jamás y nunca. Están argumentos y van del padre y el padre le echa una corta y una larga y lo vuelve y lo deja a como vino, a como estaba antes. Ciérrele la puerta, no, córtale el WhatsApp, bloquéelo, no sirve, anúlelo. A quitar su iglesia, le va a quitar la fe de sus abuelos. ¿Qué pensaría su abuela? ¿Qué pensaría su mamá? Donde usted entonces se cambie de iglesia. ¿Se acuerdan? Dios guarde. Entonces. Pero ellos son los responsables. Porque fue un periodo de opresión y de maldad de una manera impresionante, donde efectivamente, pues, con sus hechos negaban que la existencia de Dios. Con sus actos negaban, así literalmente dice, que aquellos que con sus hechos, con sus actos, niegan la existencia de Dios. ¿Ve? Entonces, no piensen ustedes que es desde siempre, que los hombres entonces, las personas hace 1000 años que decían, Dios no existe. No es de esa manera, no es así. Eso es más nuevo, eso es reciente. Y lo que les digo entonces, vean eso, el siglo se llama el siglo del oscurantismo, que no podían haber escritores ni pintores, nada de esas cosas, porque todo era prohibido, todo era malo, todo era pecado. Lo único que no era pecado era entonces de alguna manera lo que ellos decían, lo que ellos hacían. ¿Ve? Entonces, bueno, pero todo, volvamos aquí, entonces, no atacando a uno en particular, sino a todos en general. Dejar claro, recuerden, el propósito es desviar la adoración de, entonces, el Dios único y verdadero. Y que ese Dios único y verdadero, entonces, nosotros debemos tener claridad ¿a qué hace referencia cuando entonces se refiere a único y verdadero? ¿Y quién específicamente, quién de su boca en el Evangelio está diciendo, o a quién, perdón, se está refiriendo como ese Dios único y verdadero? Vamos a leerlo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Leamos Juan capítulo 17 del versículo 1 al 4. ¿Lo tienen? Leamos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ojo, entonces miren, un ejemplo. Si no lo tomamos por el lado amable, ¿sí me explico? Si no lo tomamos por el lado amable, incluso cuando hablamos, y siempre yo recalco y les digo, y a los presentadores, y cuando oramos, siempre, ¿se acuerdan que decimos que te conozcan a ti el único Dios, o que Padre, Dios, en el nombre de Jesús, estamos reconociéndote como el único Dios verdadero? ¿Y cómo manifestamos eso? Creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando acerca y nos estamos refiriendo al Padre como el único Dios verdadero, como creador
de los cielos y de la tierra. Y si entonces un ejemplo yo fuera, o este caso, entonces no somos sana doctrina y fuéramos entonces, digamos, no sana doctrina y desconocemos entonces el origen, escuchen bien cómo voy a hablar y que quede grabado. Y desconociéramos el origen divino del Hijo de Dios, entonces al hacer énfasis en que el Padre es el único Dios verdadero, estamos entonces negando la deidad del Hijo. ¿Sí me siguen o no me siguen? ¿Ven por dónde va o no? ¿Sí la siguen o no? Si usted entonces de alguna forma lo va a escuchar y lo quiere sacar del contexto, entonces efectivamente estamos tratando es de hacer claridad acerca de que entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, no es como tal un ser divino, no es entonces consustancial o que comparte, digamos, la naturaleza de Dios como tal. ¿Ve? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede dar? Se puede dar. Se puede dar porque entonces efectivamente el diablo es experto en eso, en levantar argumentos. Y de alguna manera y de alguna forma trata por todos los medios efectivamente de que entonces, acuérdense, todo está girando en todo, está girando a la adoración, ¿recuerdan? Volvámoslo a poner aquí, a la adoración. Todo gira en torno a la adoración. Todo gira en torno ¿a qué? A la adoración. Entonces, la adoración a Dios. La adoración a Dios. ¿Dios con qué? Y cuando hablamos de Dios con D mayúscula, estamos haciendo referencia efectivamente a ¿qué? Al verdadero. Al verdadero. Al verdadero. Y entonces si aún Jesucristo, el Hijo de Dios, y en la Biblia está el Hijo de Dios diciendo que te conoce, entonces está orando y dice, Padre, la hora ha llegado, entonces glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y vemos entonces, escuchen bien el punto aquí, al Hijo orando al Padre, y el Hijo en su oración al Padre, ¿cómo lo confiesa al Padre? Como el único Dios que... Pero entonces no quiere decir que con eso ni él, y en este caso nosotros como iglesia cristiana, estemos desconociendo y negando su origen. Solamente que estamos entonces es conociendo la voluntad de Dios. Estamos desconociendo el plan de Dios, el plan divino, lo que Dios estableció, pero no desde la óptica de las denominaciones ni de las teologías de los hombres, sino por medio de la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Eso no lo dijo fulano, no lo dijo sutano, no lo dijo, lo está diciendo la Biblia, lo está manifestando la Biblia. Pero entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está cambiando? La óptica. ¿Qué es lo que está entonces cambiando? Que está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces, ¿se acuerda? El Señor Jesucristo dijo, Él me glorificará, el consolador, el paracleto, el ayudador, el defensor. ¿El Espíritu de qué? De la verdad. Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Y entonces está haciendo la obra del Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Y acuérdese, ¿cuál es toda la verdad? Sí, por eso sí, pero entonces con respecto a esto, a la adoración al
Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Siempre. Siempre, siempre. Entonces, el Espíritu Santo, por eso esa es la obra maravillosa. Y por eso lo llama nuestro Señor Jesucristo el Espíritu de verdad. Y nos guiará a toda la verdad. ¿Y se acuerda cómo hay que adorar? En espíritu y en verdad. Jesucristo está enseñando. Jesucristo, entonces, cuando Él dice, entonces llegará la hora que los verdaderos adoradores ¿adorarán a quién? ¿A quién? Porque ¿quién? El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces Él es el Maestro. Y el Maestro, Él vino y nos dio, y nos dio ejemplo, y nos enseñó que esa adoración, entonces, a ese Dios creador, al único y verdadero, era la adoración ¿a quién? Al Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no está en ningún momento dejando o diciendo Él o estamos diciendo nosotros que entonces no existe o que no hay Hijo o que no hay Espíritu Santo. ¿Ven? Pero eso está dejándolo ahí claro, ¿no? Pero quiero que entonces, como les decía, nuestro Señor Jesucristo dice dos cosas, está diciendo no Juan Carlos Múnera, ni estamos diciendo en esta iglesia. Está Jesucristo, el Hijo de Dios, diciendo dos cosas, refiriéndose al Padre. Único. ¿Esta tiene H? Digo H. ¿Tilde? ¿Aquí? Yo no se la pondría, se ve fea ahí. Yo no se la pondría, ¿sí o no? Se la pondría como por aquí. Qué fea esa U con esa tilde, ¿sí o no? Y viera qué confusiones, porque yo soy Múnera y lleva tilde en la U y entonces todo el mundo me escribe Muñera, porque parece como que fuera entonces, si uno lo hace de otra forma, pareciera así. Entonces, no, eso fue que se le corrió de aquí para acá. Sí, yo no se la pondría ahí, pero bueno, ellos se la pusieron, dejémosla, hagámosles caso. Único, ¿y cuál otra? Y verdadero. Entonces, ojo, de aquí, entonces, si fuéramos a decir, negamos la deidad del Hijo, negamos la existencia del Hijo, la existencia del Espíritu Santo, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo, entonces nos enfocamos diciendo, si ve que no hay Dios sino el Padre, Jehová. ¿Sí o no? Mire, único. Pero cuando habla aquí de único, no se está refiriendo entonces como tal a número de uno, sino exclusividad. Y cuando aquí se refiere a verdadero, no es porque el Hijo no sea el verdadero, ni el Espíritu Santo no sea verdadero. Se está refiriendo entonces a los falsos dioses. Esos falsos dioses a los que está refiriéndose aquí, de manera específica, y ya lo hemos estudiado y ya es manera, digamos, yo sé que este curso lo están viendo, personas que tal vez no vayan, y esto es duro, porque eso de Facebook se la trae. Se la trae porque aquí en este momento pueden estarnos viendo personas, y yo aquí puedo ver personas, y yo puedo ver, disculpa, ¿tu nombre cómo es? Marjorie, que nunca había venido, pero no sé allá quiénes de los que están ahí nunca han asistido a una enseñanza. ¿Ven? Entonces, cuán difícil de alguna manera es dosificar la información de manera que Marjorie, que el Señor le ha traído y está aquí, pueda escuchar y entender, y que los que están allá escuchen y entiendan.
para dar entonces alimento pensando en los más pequeños, pero también que sea alimento sólido. ¿Ven? No es fácil. Entonces, por decirlo así, hablando acerca de los dioses, los falsos dioses. Entonces ya hemos hablado y hemos aprendido acerca de esos falsos dioses. ¿Quiénes son los falsos dioses, Rafael? Los que no crearon, los que, como dice en Jeremías capítulo 10, no sé si lo puedo leer. Sí, pero eso, sí, claro, léelo, por favor. Jeremías capítulo 10. Capítulo 10 dice, Versículo 10. Gracias. Versículo 10 y 11 dice, ¿llegaron, hermanos? Ok. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Ok, pero entonces bien, muy bien la respuesta, pero de manera más concreta. ¿Quiénes son esos falsos dioses? Los que no son dioses, los que no crearon los cielos y la tierra. El diablo y sus ángeles caídos, mis amados hermanos, ya lo tenían que manejar así, lo hemos aprendido. Literal, se los he enseñado así. Literal, no me vaya a decir que no, porque entonces ahí sí ya me bajo, me quito, me siento. Literal. Esos falsos dioses de los cuales la Biblia está hablando es el diablo y los ángeles que fueron arrastrados con él. Y que son falsos entonces, ¿por qué? Porque demandan adoración. Y se presentan delante de las criaturas como creadores. Para que las criaturas entonces puedan adorarlos. Para que las criaturas los adoren. Pero el Señor está diciendo en su palabra que no son dioses porque no crearon ni el cielo, ni el mar, ni la tierra, sino que asimismo son ¿qué? Seres creados. Y por eso entonces eso es la idolatría. Esa es la idolatría. Y Satanás y sus ángeles caídos lo que hacen es, ¿qué fue lo que dije? ¿Cuál era su ministerio? Desviar para que la adoración al Dios único y verdadero, al Creador, ¿al qué? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? ¿Qué adoradores busca? ¿Quién busca que le adoren? ¿Quién? Al Padre. Pero ¿quién dijo nuestro Señor? Pues lo parafraseamos y ahí está el Juan 4:20. 23. Porque no lo dice Juan Carlos Múnera, no es esta denominación, no es esta secta. Lo dice el Señor Jesucristo. Y si alguno enseña otra cosa, entonces es otro evangelio. Y si cualquiera enseña otra cosa, está enseñando lo que no es correcto, porque está entonces, acuérdese, desviando el propósito divino. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Juan 4:23-24. Leamos. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en verdad, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Quién es, digamos, el ejemplo? ¿Quién es? ¿En quién es realmente la adoración? En espíritu y en verdad. ¿Quién es ese adorador en espíritu y en verdad? El Hijo. El Hijo es el original. Él es el adorador en espíritu y en verdad. ¿Y de quién es entonces que el Padre está buscando la adoración? Por favor. Del Hijo. Del Hijo.
del Hijo. Y entonces nosotros ¿y qué es lo que somos? ¿Acuerdan que cuando hablamos acerca de a su imagen conforme a su semejanza, es que Él es el original y nosotros somos ¿qué? La réplica. Nosotros somos los hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Lo que hacemos es replicar. ¿Qué es lo que replicamos? Lo que a mí me parece, lo que mi denominación, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Lo único que hacemos es copy-paste. No hacemos más, entiéndame. No es más, no hay más, entiéndame. Esa es entonces la pureza de la obra del Espíritu Santo. Es entonces de primera mano, de la fuente. Lo vio hacer al Hijo, lo repite. ¿Qué hace? Lo que el Hijo hace. ¿A dónde usted vio al Hijo adorándose a sí mismo o proclamándose Dios y mostrándose como Dios y enseñando? Pídamenlo. Todos, órenme. Ay, pero dijo Tomás, mi Señor y mi Dios, y no, entonces le prohibió y no rechazó que lo adoraran. Pues por supuesto que no, porque dice claramente para que todos honren al Padre como honran al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Porque sabemos entonces que el Hijo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, y que nadie puede confesar a Dios sin antes haber confesado a su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Ve? Pero está viendo claramente a dónde es la adoración. Eso no es, el Señor está diciendo y lo está llamando Padre, porque la palabra Padre significa eso. El origen. Pero el Hijo también creó, no, el Padre es el creador. Porque el Padre es el que establece la voluntad. Por la voluntad del Padre es que todas las cosas existen y subsisten. Porque el Hijo dijo claramente, no he venido a hacer ¿qué? ¿Sino qué? ¿Sino qué? Entonces, perdón que no entendí. ¿El plan es de quién? ¿Y quién es el creador de los cielos y la tierra? Pero el Hijo también, claro, porque el Padre crea por medio del Hijo, ¿o no? Y dijo Dios, sea la luz, y entonces el Padre actúa a través para hacer el cielo y la tierra, y para hacer todas las cosas se necesita que... ¿Ustedes saben por qué yo no hago un mar? Porque no puedo, no tengo el poder. Por esa sencilla razón yo no creo un mundo ni los ángeles. Si yo tuviera el poder, yo crearía el mar, yo crearía el cielo, yo crearía la tierra, yo crearía los ángeles, yo crearía los hombres, yo crearía las vacas, si yo pudiera, si yo tuviera el poder. Pero como no tengo el poder, no puedo. Pero el Padre tiene el poder o no tiene el poder. El Padre es el Espíritu Santo. Por el poder. Entonces, por medio de su palabra y por el poder del Espíritu Santo, crea todas las cosas. Entonces, sí están involucrados en la creación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres, entonces, ¿están involucrados en la creación o no? Pero está dejando de manera tácita y clara el Señor Jesucristo que el Padre es el origen o no, que la adoración es a Él o no, porque esa es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios que no está y no gira únicamente en torno a ¿qué? A nosotros, al hombre, a la salvación del hombre. ¿Ve? Y ahí es donde, como hemos una y otra vez al estudiar, hablado y compartido, que eso es producto de la miopía espiritual, de tener solamente una visión muy corta acerca del plan de Dios. Miopía es corto de vista, ¿sí o no? Corta visión.
porque solamente tienen como punto de vista es la salvación del hombre. Y entonces eso se convierte en que el hombre es todo el propósito dentro del plan de Dios, que todas las cosas fueron hechas por nosotros y para nosotros. ¿Sí dice eso o no? Si lo único que yo veo en la voluntad de Dios, si lo único que yo cuando leo la Biblia, abro la Biblia, leo y entiendo y veo, es que el único propósito de Dios es salvar a los hombres. Entonces no veo más allá. Y todo por donde lo mire y todo por donde lo vea, lo único que voy a ver es, entonces, ¿se acuerda que yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí? Y está diciendo que el hijo, está cantándole al hijo, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque sobre ti, si entiendes, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tú eres la niña de sus ojos, el que te toque. No, sí, el Señor está diciendo que no, que es el hijo. Que todas las cosas por Él fueron hechas, pero no quiere decir que Él es el creador para yo defenderlo de los testigos de Jehová diciéndole que Él también es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, Él que es el principio, Él es la razón de ser, Él es el motivo, el por qué y para qué todas las cosas subsistimos y existimos. Todo fue pensando en Él y para Él. Dios el Padre creó el cielo y la tierra, y a usted, a mí, a los gatos, a las cucarachas, a los perros, ¿a quién más? A todo cuanto existe para su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué más quieren? ¿Qué le puede añadir? No es ni por usted, no es ni por mí, y no es entonces que el plan todo gira en torno a mi salvación. ¿Incluye dentro de la voluntad de Dios la salvación del hombre? Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero tener miopía espiritual es precisamente eso, nada más que ver que todo gira. Entonces de ahí es que el diablo capitaliza esa miopía espiritual, porque no hay revelación, no hay Espíritu Santo para que cada quien opine lo que le venga en gana, para que cada quien diga lo que le parezca, para que cada quien haga su denominación, para que cada quien saque su doctrina, para que cada quien entonces se las arregle como pueda. Pero el punto aquí es que la adoración, como Dios la estableció, llegue a Él. ¿Ve? Que la gloria no la reciba, por ningún motivo no la reciba Dios. ¿Ve? Que no la reciba por ningún motivo. Y la razón, entonces, es, como les decía, que la miopía, porque no hay espiritual, no hay revelación del Espíritu Santo, y todo es por mí y para mí. No, dice Padre, el Hijo, en el capítulo, ¿se acuerdan? 17, para que conozcan que me has amado desde antes de la fundación del mundo. De antes de que existiera una relación de los hombres con Dios, existe una relación en Dios. ¿Ve? Y que antes de hablar de amor de Dios hacia las criaturas, existe amor, y habla de amor de Dios por amor a mí mismo, dice, y no se cansa de decir, por amor a mí mismo. Ay, pero yo me acuerdo que fue una vez en un estudio allá en Heredia, donde la muchacha salió indignada, que es ser más egocéntrico ese Dios que usted está predicando. Yo, perdón, ¿cómo es posible que usted realmente cree y va a estar hablando de ese Dios de amor que nos han enseñado a nosotros toda la vida? ¿Me lo va a venir a cambiar por ese ser tan egocéntrico que usted está pretendiendo enseñar? ¿Cómo va a ser posible que Dios se ame más a sí mismo que a mí? ¿Cómo que Dios se ame más a sí mismo que a nosotros, sus hijos?
Eso sería como pensar o decir que yo me amo más a mí que a mis hijos. Si yo me puedo quitar el pan de mi boca para dárselo a mis hijos. Si yo puedo, si me toca dar mi propia vida, darla por mis hijos. De verdad que se lo digo con todo respeto. Qué cosa tan fea, mala el conocimiento que usted está enseñando. Arrepiéntase. Porque eso no es, digamos, el Dios de amor que hemos aprendido y que hemos siempre conocido. La Biblia dice que Dios es santo. Yo no le contesté sino Él. Y dice que es santo, literalmente Él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, ¿usted cree, dígame una cosa, que haya alguien, que exista alguien que no peque? Me dijo, por supuesto que no, todos pecamos. Y yo le dije, ¿pero usted cree que si haya alguien que no peque? No, todos pecamos. Entonces ya yo le digo, ¿usted cree que Dios peca? No, por supuesto que Dios no peca. No, pues entiéndame, yo estoy hablando de nosotros, todos nosotros, entonces pecamos. Ok, pero entonces usted está clara que Dios es santo, que Dios no peca. Bueno, entonces quiero decirle una cosa. Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que no puede y no hay objeto de adoración más que Él. Y si Dios la amara más a usted o amara más a nosotros que a Él mismo, Él sería el primer pecador. ¿No ve que toda injusticia es pecado? Y injusticia es no, entonces, reconocer y darle gloria al soberano y altísimo que creó todas las cosas y que no peca y que no se equivoca, que no miente, que todo lo que hace, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿No cree usted que entonces quedó? Como ven, ¿cómo se llama eso que queda frisado? La imagen en Cuba dice quedó frisado, pero quedó patinando. Porque entiéndame, si Dios la amara efectivamente más a usted o amara cualquier cosa, y todo lo que se por fuera de Él es criatura, es imperfecto, es pecado, entonces Él sería el primero idólatra. El primer idólatra sería Él mismo. El primer pecador sería Él mismo. Lo más injusto, el primer injusto sería Él. Amarme a mí que soy imperfecto antes que a Él mismo que es perfecto. Poner la mirada en mí o en algo o en alguien por fuera de Él y no mirarse a sí mismo para ver la santidad, para ver la perfección, ¿sí o no? Entonces, mucha atención, porque entonces, claro que sí, porque la religión y toda la obra satánica es cuestión de son años, miles de años, engañando y tentando al hombre con tal de que no adore a su creador. Jesucristo está diciendo que esa es la adoración al Creador, al Padre, y que esa adoración es a través del Hijo. Porque entonces no hay forma de que yo, en mi condición de pecador, pueda glorificar. ¿Con qué lo voy a glorificar? No, pues le voy a dar la gloria a Dios que no oigo reggaetón. Eso sería maravilloso, sí. O sea que Dios me tiene en alta estima. No me gusta el reggaetón. Entonces Dios, no, sí, este carajo tiene buen gusto. Pero, y cuando pienso y en lo que pienso, lo que solamente yo conozco que hay realmente en mi corazón y que solamente Él lo conoce, ¿usted cree que sí lo pueda glorificar? Lo voy a glorificar porque no escucho reggaetón. Ok, hermanos amados, aquí estoy para darle la gloria al Dios único. Dios, aquí estoy para glorificarte. No escucho reggaetón como los otros hombres que son pecadores. Pero donde entonces me dijera, pero vamos a sacarle toda esa escoria y toda esa inmundicia que tiene adentro.
todos esos malos pensamientos, esos deseos, vamos a sacarle toda esa envidia, todo eso que usted, entonces cuando ahí solamente yo lo veo, está pasando en su corazón. Dejemos así. Dejemos. Pero cuando yo Padre Nuestro y pongo al Hijo ahí de pararrayos, entonces, y yo o sea, ¿se ha visto usted cuando uno quiere esconderse detrás de un palo que quiere hacerse flaco y entonces sí o no? Y no sabe uno por dónde más decirle: el que tú enviaste, el que murió, el que resucitó, el que derramó la sangre, el que te fue obediente hasta la muerte y muerde y le echa uno y le echa para que el árbol se haga más ancho y uno se pueda esconder más, porque de resto no hay forma, no hay manera. ¿Ve? Pero el hecho de que sea así, entonces no quiere decir de que entonces efectivamente Él esté buscando la adoración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, y que no haya entendimiento de lo que Dios está estableciendo en su voluntad. La adoración es al Padre, al Creador del cielo y la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto es, por quien creó, dice así claramente, el universo y todas las cosas que en ellas hay. Pero que lo hizo por medio del Hijo, por supuesto, es Dios. Que por el poder del Espíritu Santo, es Dios. Pero el Padre es el que establece la voluntad. El Hijo es el que la ejecuta y el Espíritu Santo es el que la sostiene. Y eso no puede y no hay revelación cuando todo lo único que estoy viendo en el panorama bíblico, lo único que conozco es: porque me amaste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Cuando todo lo hizo por mí y es para mí. Cuando todo gira en torno a mi salvación. ¿Y para qué hizo Dios el mundo? ¿Para qué hizo todo? Y entonces ahí es cuando el plan, no entiendo. Si era para salvarme, entonces, ¿por qué? No, si es por mí, entonces si es para nosotros, ¿por qué los niños aguantan hambre? Si es entonces a nosotros los que nos ama. ¿Se acuerdan que yo les he dicho cuando me querían predicar y que Dios te ama, pero si eso es que me ama y me ha dado, y como me ha ido ¿cómo sería donde me odiara? ¿Cómo fuera donde me odiara? Si amándome me ha tocado comerme ese cable pelado que me ha tocado comerme, imagínese entonces donde me amaran. Yo no, o sea, no me bajaba. Ahí fue madre. Vamos, ahora es Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche mis hermanos amados. Así quedamos con la ayuda del Señor. Entre 8 días continuamos conociendo más y aprendiendo más acerca de la iglesia. Señor los bendiga.